¿Sabes cuál es el cohete más grande del mundo? Seguramente has oído hablar acerca de la empresa de fabricación aeroespacial SpaceX, fundada en el año 2002 por el millonario Elon Musk, con el objetivo de reducir los costes de viajar al espacio. Esta empresa se propuso la construcción y puesta en funcionamiento de un cohete completamente reutilizable y el más grande de la historia en el momento de su puesta en servicio, llamado Starship. En el video de hoy te contaremos todo acerca de este ambicioso proyecto y las últimas noticias con respecto a él. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. En noviembre del 2005, antes de que SpaceX lanzara su primer cohete conocido como Falcon 1, Elon Musk mencionó por primera vez un concepto de cohete de alta capacidad capaz de lanzar hasta 100 toneladas a la órbita terrestre baja. Pero no fue hasta el año 2012 que Elon Musk anunció públicamente planes de desarrollar un cohete con estas capacidades, diseñado para transportar humanos a Marte. El diseño original incluía una estructura de fibra de carbono y un peso de más de 10.000 toneladas, cuando estuviera completamente lleno de combustible y además siendo completamente reutilizable. En diciembre del 2018, el material estructural se cambió de compuestos de carbono a acero inoxidable y SpaceX comenzó a referirse al vehículo con el nombre de Starship. SpaceX diseñó un nuevo tipo de motor para el Starship llamado Raptor, que funciona a base de metano en estado líquido, más oxígeno líquido como oxidante, en una nueva combinación de combustible más económico y más fácil de manejar a bajas temperaturas. Y este cohete posee 33 motores Raptor en su primera etapa y 6 en su segunda. El cohete Starship está destinado a convertirse en el principal vehículo orbital de SpaceX, ya que la empresa ha anunciado que tiene la intención de reemplazar eventualmente su actual vehículo de lanzamiento Falcon 9 y su flota Dragon 2 con Starship. Además, la compañía tiene la intención de usar Starship para lanzar la mayor parte de su propia constelación de internet satelital Starlink, con más de 12.000 satélites destinados de ser lanzados para 2026. Además, Starship fue seleccionado por la NASA para ser el vehículo de aterrizaje de la misión tripulada Lunares Artemis, que planean regresar a la Luna para los años 2024-2026. SpaceX desarrolla principalmente el Starship con financiamiento privado. El director financiero de SpaceX, Brett Johnson, reveló que la empresa ha invertido más de $3.000 millones desde julio del 2014 hasta mayo del 2023 en el cohete. Después de un intento de lanzamiento cancelado el 17 de abril del 2023, el cohete Starship despegó en el primer vuelo de prueba orbital. 3 motores fueron desactivados durante la secuencia de lanzamiento y varios más fallaron durante el vuelo. La nave también perdió el control de empuje de los motores más tarde en el vuelo, lo que llevó al cohete a girar fuera de control. El vehículo alcanzó una altitud máxima de 39 kilómetros, aproximadamente 3 minutos después del despegue. Se activó el sistema de terminación de vuelo autónomo del cohete. El sistema no logró destruir el vehículo, que se desintegró unos 40 segundos antes de caer. Después del primer vuelo de prueba, SpaceX comenzó a trabajar en la plataforma de lanzamiento para reparar el daño sufrido durante la prueba y prevenir problemas futuros. Se reforzó la base de la torre de lanzamiento y se construyó un deflector de llamas debajo de la plataforma de lanzamiento. La nave fue llevada al sitio de lanzamiento suborbital en mayo del 2023 y se sometió a pruebas de giro y fuego estático antes del vuelo. Una vez completado eso, el propulsor fue llevado al sitio de lanzamiento para someterse también a pruebas criogénicas, de giro y de fuego estático de su conjunto de motores. El 18 de noviembre del 2023, el cohete despegó de la plataforma por segunda vez. Los motores continuaron funcionando hasta la separación. Tras esto, el propulsor completó su maniobra de volteo e inició la quema de retorno antes de explotar después de múltiples fallos sucesivos del motor. 3 minutos y medio después del despegue, a una altitud de 90 kilómetros sobre el Golfo de México, un bloqueo de un filtro provocó que uno de los motores fallara de una manera que resultó en la destrucción del propulsor.
El tercer vuelo de prueba de esta nave espacial tuvo lugar el pasado 14 de marzo de este año, desde Starbase, la base espacial de SpaceX con sede en Boca Chica, al sur de Texas, en Estados Unidos. Las malas condiciones climáticas y algunos ajustes en la carga de combustible de ese día demoraron el lanzamiento unas 2 horas. El enorme cohete finalmente se elevó exitosamente. Ambas etapas del mismo se separaron como se esperaba, permitiendo a la nave realizar la órbita a la Tierra, según lo planeado por los ingenieros en este vuelo de prueba. La tercera prueba de vuelo tenía como objetivo aprovechar lo aprendido de vuelos anteriores mientras intenta abordar una serie de objetivos ambiciosos, incluido el ascenso exitoso de ambas etapas. Abrir y cerrar la puerta de carga útil de Starship, una demostración de transferencia de propulsor durante la fase costera de la etapa superior, el primer reinicio de un motor Raptor en el espacio y un reingreso controlado de Starship. Si bien el lanzamiento fue exitoso, SpaceX debería seguir trabajando en la posible recuperación de ambos tramos del cohete. El propulsor ha vuelto de regreso a la Tierra. Parece un fallo técnico en la visualización de la imagen que no ha dejado ver si se logró completar con éxito la recuperación, y la nave Starship, que ha logrado volar durante 1 hora alrededor de la Tierra, llegando más lejos que las pruebas anteriores, no han permitido amenizar en el Océano Índico sin conseguir una reentrada con éxito en nuestro planeta. Según ingenieros de la compañía, se perdió la comunicación con la nave, lo que hace sospechar que no ha sobrevivido a la reentrada, pero se han corregido y recogido datos de telemetría muy valiosos durante este tiempo, ya que el cohete ha seguido emitiendo en directo, lo que supone un éxito por ser la primera vez que lo consiguen. Elon Musk anunció que esperaba que el cohete Starship realizara 6 vuelos de prueba más este mismo año. El megacohete Starship de SpaceX se ha consolidado como el más grande del mundo hasta la fecha, con una impresionante altura de 122 metros. Su imponente tamaño no solo representa un hito en la ingeniería aeroespacial, sino que también su capacidad de ser 100% reutilizable abre un horizonte sin precedentes en lo que respecta a los vuelos espaciales tripulados, con el potencial de transformar fundamentalmente nuestra comprensión del universo y abrir nuevas fronteras para la humanidad. El Starship representa un paso audaz hacia el futuro de la exploración espacial. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este video. Esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de los avances en tecnología para explorar nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en una próxima ocasión y hasta luego.